El motivo de esta entrevista es como parte de la materia de ética, profesión y ciudadanía. Los alumnos debemos llevar a cabo esta entrevista para tener un poco de noción sobre los principios éticos utilizados en el quehacer de la organización a la que usted pertenece, en este caso TEC de Monterrey, su función en el quehacer organizacional, cómo se identifican controversias morales relacionadas con su persona y su trabajo, fundamentar propuestas o puntos de vista que tengan que ver con la ética y cómo es llevada a cabo en las actividades diarias de aquí de la organización. Ok. Entonces me gustaría empezar con la primera pregunta y es ¿cuál es la necesidad social que atiende su institución, su organización? Bueno, nosotros nuestra función social está en la industria de la educación, es educar jóvenes. Okay. Jóvenes profesionistas para que puedan desempeñarse en el ámbito profesional, unirse a un mercado laboral y lo hagan de manera ética, de manera responsable, si ustedes o si ellos quieren, a través de liderazgo. ¿Okay? La educación, en resumen, es la contribución que mi organización hace hacia nuestra sociedad. Ok. Bueno, la segunda pregunta es las demandas legítimas que la sociedad, pues en este caso los alumnos, pueden exigir a la institución derivadas de las necesidades sociales que atiende. Entonces, dado que nosotros estamos comprometidos con la educación de los jóvenes, lo primero que pueden exigirnos es que el quehacer que hagamos, lo hagamos con la perfección humana, con la mayor perfección humana posible. Es decir, los alumnos tienen derecho a exigir una muy buena clase, la mejor clase que puedan tener en cada una de sus materias, porque ese es el servicio que damos a la sociedad. Okay. Tienen derecho también, por ejemplo, a que no solamente se les dé una clase con el mayor nivel de perfección humano, sino que además se haga mostrando la riqueza del corazón, o sea, que sea alegre, ¿no? Que sea amena, que sea lo menos amarga. Los temas pueden ser amargos, pueden ser duros, pero tienen derecho los alumnos a exigir que, precisamente porque hay temas duros, cuantitativos, matemáticos, tienen derecho a que se les facilite, al menos con una sonrisa, con buen humor y con una clase muy bien diseñada, ese aprendizaje. Ahora me gustaría preguntarle acerca de los efectos positivos y negativos también en la sociedad derivados del quehacer de la institución. Bueno, en el lado positivo yo creo que los alumnos pueden integrarse a un mercado laboral mejor preparados. Los empleadores buscan a los alumnos del TEC de Monterrey precisamente por eso, ¿no? Porque están bien preparados, porque saben trabajar, porque están acostumbrados a tener presión, a dar resultados, a ser buenos trabajadores en general. No tenemos suficientes vacantes para todos los empleadores que buscan alumnos. Pero también hay efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, en el TEC de Monterrey a veces me parece que no somos muy buenos organizando la carga académica de los alumnos. Entonces generamos estrés. Ya, por ejemplo, en esta semana los alumnos ya que se acerca los exámenes de finales, los proyectos finales, pues obviamente eso puede volverse un estilo de vida negativo. O sea, sí hay alumnos que se acostumbran, incluso podrían volverse adictos al estrés, que ese es el inicio ¿cómo se llama esto? De ser workaholic, ¿verdad? De la adicción al trabajo. Okay. Otro efecto negativo en la sociedad es que
y es un efecto colateral cuando nuestros egresados a los 5 o 6 años de haber egresado ganan una diferencia muy amplia con respecto a universidades públicas. No porque sean demasiado ambiciosos o avaros o exijan demasiado, sino porque sus talentos desarrollados en la universidad pues hacen que suban de nivel, que suban de puestos, ¿ok? A veces otros universitarios, no todos, no podemos generalizar, pero algunos se quedan rezagados. Y eso que estudiaron el mismo programa, pero en otra universidad. Se abre una brecha económica. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, los principios éticos contenidos en la visión y o misión de la institución. Bueno, los principios éticos contenidos en la misión o en la visión. No existen esos principios éticos declarados. Nuestra misión es formar líderes, ¿no? Con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Cuando tú me hablas de principios, un principio ético o moral, que es lo mismo, es un conjunto de juicios que nos permiten distinguir entre el bien y el mal. Eso es un principio ético. Principio ético son los juicios que te dicen, que te ayudan a distinguir este acto es bueno o este acto es malo. Entonces, hablando en sentido estricto, la misión del TEC no contiene un principio ético o moral. Nada. Para nosotros, las acciones que son buenas, y podremos decirlo así, son aquellas que forman líderes. Okay. Eso es lo bueno para el TEC, ¿no? Que lo hacen con sentido humano, que lo hacen con espíritu emprendedor. Pero esos más bien son características personales, no juicios que distinguen entre el bien y el mal. Igual la visión. El TEC, como diría que la mayoría de las universidades no tendrían, al menos no tienen declarado un principio moral. En ese sentido humano, bueno, pues está el trabajo en equipo, el ser tolerante a la diversidad, el dar oportunidades equitativas a todo. Pero hay quien puede interpretar el sentido humano así. Hay otros que no. Por ejemplo, los profesores nos dieron este código de ética, ¿no? Aquí está. Y entonces más bien es un decálogo que sí te ayuda a reconocer qué está bien o qué está mal. Por ejemplo, reconocer la dignidad de las personas, tratarlos con equidad, actuar de manera íntegra, reconocer la propiedad intelectual de otros, proteger al medio ambiente, usar los recursos de manera austera. Todas esas, decálogo apuntan a cosas como buenas. ¿Cuál es el rol que juega la ética en el funcionamiento cotidiano del instituto? Bueno, este código de ética, por ejemplo, y uno que firmamos cada año a través de la plataforma SuccessFactors, pues es lo que debería de ayudar a todo el profesorado a sistemáticamente hacer las cosas bien, ¿no? Eso es, digamos, a nivel institucional. Bueno, la siguiente pregunta es el rol de la ética en el logro de las metas de la institución. Bueno, en el nivel directivo en el que yo estoy, todas las metas institucionales deben ser buscadas y ejecutadas dentro de los principios éticos adecuados. Es decir, aquí en el TEC de Monterrey creemos que el fin y para que el fin sea bueno, para que la meta sea buena, los medios para alcanzar la meta también tienen que ser buenos, ¿no? Entonces, hay quien, eso pues dicen que
el fin pues no justifica los medios, ¿verdad? Y entonces, si nuestra meta es crecer, sí, pero a costa de medios o a través de medios que son inadecuados, pues entonces todo el acto de buscar nuestras metas es malo, exactamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en eso es la guía, cumplimos nuestras metas dentro de un marco ético que no regula solamente la meta, sino también los medios. Ok, súper bien. Bueno, ¿cuál es el rol de la ética en la evitación de efectos sociales negativos derivado de las lo que acciones del TEC? El rol de la ética, bueno, es una pregunta muy difícil porque primero hay que reconocer que se hace un daño, ¿no? Por ejemplo, hace ratito hablamos del estrés en el que en algunas ocasiones sometemos a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, posiblemente como profesores de manera individual, algunos lo reconozcan, otros lo omitan. Entonces, lo primero sería reconocerlo. Y luego, hacerlo institucional, es decir, oye, institucionalmente reconocemos que estamos pudiendo causar un daño. Es más, no tiene que darse el daño. La obligación de una organización es evitar daños. Claro. Sí, o sea, no es porque no lo causes, o sea, si no lo causaste, fue buena suerte. La obligación es no causar daño. O sea, preverlo. Exactamente, esa es la obligación de todas las organizaciones. Luego, las vías mediante las cuales se promueve la cultura ética en la institución. Bueno, hay varias vías. En primer lugar, está pues el código de ética. Cada año nos invitan a firmar, nos invitan a ver un video que nos habla de un aspecto de la ética de la organización. Por ejemplo, ¿qué es un conflicto de intereses? Entonces nos dicen, mira, un conflicto de intereses es cuando tú participas en dos organizaciones y te puedes ver afectada. La pérdida de uno te beneficia a ti porque estás involucrada en la otra, etc. Entonces te ayudan, te van explicando defectos éticos que pueden hacer. Y tú lo firmas, ¿no? O sea, te comprometes a que no, o que si estás en un caso de esos, avises para que se pueda corregir. O sea, podría ser que estés actuando de una manera no ética, pero avisando, decir, oye, creo que estoy en este problema. Ah, bueno, entonces la institución ayuda a decir, bueno, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a ver cómo eliminamos esto, pero es importante que el empleado diga, ¿no? Si, o sospecha, ¿no? Que estamos haciendo algo mal. Por ejemplo, los regalos, ¿verdad? Y no, los profesores, por definición, no aceptamos regalos, no hay vaya, a lo mejor un niño o una muchacha dice, le traje un lápiz de Disney, ¿no? Pero eso no compromete una calificación. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la estrategia del TEC para que todos sus colaboradores se sientan comprometidos con los valores que están en la cultura organizacional? Hay un comité Okay. a nivel rectoría que se encarga de diversas iniciativas que justamente están enfocadas a ir promoviendo la cultura ética, o toda cultura tiene una ética. El TEC de Monterrey tiene ética. Todas las culturas poseen una ética. Hay aspectos reprobables de la ética de algunas culturas, ¿no? Entonces no podemos decir que el TEC promueva la ética, más bien lo que promueve es que nosotros siempre sepamos distinguir lo bueno de lo malo en las circunstancias que la organización nos pone, ¿no? Bueno, la siguiente es la valoración respecto a en qué medida considera que se ha logrado el compromiso de los colaboradores con estos valores en la institución. Es muy difícil de
juzgar cuantitativamente el nivel de compromiso. Ok. La única forma que yo veo es viendo el actuar de mis colegas, Ok. ¿no? En ese sentido, aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial, yo veo que mis colegas preparan sus clases lo mejor que pueden, tratan de dar el servicio que los alumnos se merecen. Nunca he visto que reciban regalos, nunca he visto que malgasten los recursos, no, es decir, no podría yo decirte cuantitativamente ese nivel, pero cualitativamente lo que yo veo en este departamento, lo que yo le reconozco a mis compañeros es que yo podría imitar sus valores y me sentiría cómodo. Ok. Bueno, ¿cuáles son las estrategias para conciliar las exigencias asociadas con la productividad, eficiencia? En este caso no aplica rentabilidad, pero sí productividad y eficiencia. Parece que la pregunta apunta a los indicadores de productividad, como si fuese una empresa en donde tienes que producir mucho, pero eso desgasta al personal, ¿no? Sí, Y exacto. hay Aquí una como en exigencia. cuanto a los alumnos, Exactamente, ¿no? De bueno. qué tanto rinden, de qué tan bien se Bien, sienten. bueno. Organizacionalmente no te puedo, no distingo una respuesta. Lo que te puedo decir es personal, ¿no? Claro. Las organizaciones están hechas para servir a los hombres, Ok. no los hombres para servir a las organizaciones. Cuando eso sucede, ya se invirtió el papel, ¿no? Entonces, las organizaciones están al servicio de sus creadores y de los trabajadores, y no los trabajadores al servicio de una organización. Cuando las metas de eficiencia, producción, rentabilidad pasan sobre los derechos de las personas, eso es éticamente reprobable. Pero nunca deben de sobreponerse, nunca deben de ponerse por encima de la dignidad de las personas ningún tipo de métrica. Okay. Que ahorita va muy relacionado a la siguiente pregunta y que es lo que le quería preguntar, que dice las estrategias para conciliar las exigencias asociadas con el respeto a la dignidad humana. Aquí podría ser como el TEC considera que siempre el personal, los alumnos están primero que cualquier otra causa que pueda. Bueno, en general, Ajá. el primer enfoque es hacia los alumnos, Okay. ¿no? Nuestra meta es formar líderes, no formar profesores, ¿no? Okay. O directivos. Entonces, siempre así nuestra misión dice, oye, ¿sabes qué? Los alumnos son los que están en formación. Hay que tener en cuenta qué es la dignidad humana, ¿no? La pregunta es muy amplia porque mucha gente podría considerar parte de su dignidad humana cosas que otros no, ¿no? Que yo sepa, en el TEC no hay una definición concreta de qué dignidad humana tenemos cada uno de nosotros. Bueno, la siguiente pregunta. Es la misma pregunta, pero ahora enfocada al impacto medioambiental, si es que lo hay, Sí. o al marco legal. O sea, ¿cuáles serían las estrategias para conciliar esas exigencias? Las exigencias de entre qué y qué. Asociadas al impacto medioambiental. Y al marco legal. Bueno, hay que cumplir, o sea, no, el marco legal, si es adecuado, por ejemplo, el pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? El declararlos, el cumplir con la normativa oficial de la Secretaría de Educación Pública, eso pues no hay un cuestionamiento de cómo, si lo debemos de cumplir o no, simplemente el TEC de Monterrey asume que tiene que tomarlo, ¿no? Okay. Ambientalmente igual, o sea, tenemos un conjunto, hay una secretaría que da unas normas, ¿no? de ambientales, que el TEC, por ejemplo, nosotros no podemos tener descargas sucias, ¿no? Ustedes han visto cerca de la pista de la fútbol americano, hasta el final hay unos tanques azules y unos círculos ahí, unos cilindros. Es una planta de reciclamiento de agua.
¿Por qué? Porque legalmente y ambientalmente es malo, bueno, es ilegal y además es perjudicial, pues soltar todas nuestras descargas aquí a la laguna del Centro Cultural Mexiquense, que es a donde va todo. Entonces todo lo que descargamos tiene que estar limpio. La siguiente es determinar si existen algunos impedimentos para alcanzar Resultados económicos, sociales y medioambientales. Bueno, los impedimentos económicos están sujetos a la economía de las familias de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Claro. O sea, queremos que nuestra institución, con la calidad académica que ofrecemos y que quisiéramos que se quintuplicara, pero no económicamente, pues hay un impedimento del mismo TEC porque no tenemos los recursos y de las familias porque tampoco necesariamente los tienen, ¿no? Okay. Socialmente, pues sí, el impedimento es, aquí en Toluca no hay un impedimento porque hay una industria que está creciendo constantemente y entonces nuestros alumnos se pueden incorporar al mercado laboral. No creo que haya un impedimento en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, creo es a título personal, eso es lo que yo creo, ¿no? Que no hay impedimentos salvo pues la economía familiar, la economía del TEC de Monterrey. En la sociedad el TEC es bien aceptado, o sea, los empleadores, la gente común sabe, sí, el TEC es bueno, o sea, nos asocian como una institución buena, no de vanguardia. Entonces no hay un impedimento de aceptación social tampoco. Sí hay prejuicios, ¿no? O sea, sí a los niños TEC, los chicos TEC tienen mucho dinero y no, o sea, sí hay prejuicios, pero no son impedimentos que nos ayuden a cumplir nuestras metas porque no nos detenemos a contemplar esos prejuicios. Okay. Ahora nos gustaría que nos diera un ejemplo donde estos principios o aspiraciones éticas se pusieron por encima de aspiraciones técnicas. Esto a fin de comprobar como el valor que se le da a la ética. Por ejemplo, sé que la demolición del campus Ciudad de México no era necesaria técnicamente, porque lo que se dañó, de acuerdo a quienes evaluaron estos, fueron los puentes y no los edificios. Aunque los edificios tenían daños de fachada, de acabados. Okay. Pero se decidió demolerlos porque socialmente, éticamente, parecería que el TEC dijera, no, pues nada más los volvieron a forrar. Y para un padre de familia sería angustioso decir, oye, es el mismo edificio, claro, es el mismo lugar, nada más que forrado más bonito. Le taparon las grietas y ya. Entonces, en ese aspecto, sí hubo una falla previa con los puentes, que la hubo, porque se derrumbaron. El TEC decidió demoler el campus, al menos el 70% del campus, a pesar del costo económico, sin importar el costo económico, para levantar una estructura diferente que asegure el bienestar. Claro. Bueno, y la última pregunta de la primera entrevista perfecta es, ¿usted qué determina respecto a esta cultura ética que tiene la institución que podría tener como alguna ventaja en comparación a otras instituciones? ¿Cuál es la ventaja que tiene éticamente el TEC en comparación? La Universidad Intercontinental, la Universidad Motolinía, la Universidad La Salle, la Universidad Marista, ¿okay? Todas están comprometidas con el carisma de la orden que está auspiciando, dirigiendo esa universidad. Nosotros al ser, y en ese sentido tienen ventaja porque tienen unidad de espíritu. En ese sentido tienen unidad
una unidad, una coerción y reglas más claras, ¿no? No se vale ser marxista en una universidad así. No se vale ser libre pensador en una universidad así. ¿Por qué? Porque esas son sus reglas, ¿no? Yo no digo que estén... yo no las descalifico por eso. Pero en ese sentido ellos tienen una ventaja porque tienen principios éticos muy claros, ¿no? Comprometidos con una institución que auspicia. En cambio nosotros no tenemos una unidad de valores tal como ellos la tienen. Entonces, la honestidad, unos profesores la pueden interpretar de una manera, mientras que otros profesores de otra. La discriminación, unos profesores o unos alumnos la pueden interpretar de una manera y otros alumnos de otra muy distinta, ¿no? En ese sentido, la variedad da fortaleza. Solo si hacemos el diseño, o sea, si por diseño buscamos esa unidad. Si no la buscamos, entonces cada quien va a interpretar cada uno de estos principios del código de ética de manera diferente, ¿no? Y entonces es como tener 10 caballos, cada uno jalando por direcciones muy distintas, ¿no? Entonces, si los 10 caballos les dieras unidad de formación, pues entonces tienes mucha más potencia porque somos una universidad más grande, tenemos más impactos, una red de egresados también más amplia, ¿no? Esa sería la ventaja que podría, aunque pues en ciertos aspectos también tenemos desventajas. Bueno, diremos las conclusiones que obtuvimos de la primera parte de la entrevista. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es ¿cuál es la relación que existe entre demanda social y la razón de ser de la institución? En este caso es el TEC. Bueno, pues